Evangelio de Mateo capítulo 25. Amén. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Alabado sea el Señor. Puede sentarse, dele la gloria al Señor. A su nombre. Bendito sea Dios. Alabado sea el Señor. Uno de los comentarios que se escucha en estos días, cuando la gente de pronto comienza a mirar el almanaque y dice, hoy es 7 de febrero, la gente comienza a decir, bueno, pero ¿cuán rápido se está pasando el tiempo? No hace nada que estábamos a 31 de diciembre y ya estamos a 7 de febrero, lleva un mes y un poco más del año 2014. Y cuando uno comienza a reflexionar sobre eso, se da cuenta que las horas siguen teniendo 60 minutos, los días siguen teniendo 24 horas, los años siguen teniendo el mismo número de días, pero nuestra percepción del tiempo ha cambiado hasta tal punto de que consideramos o creemos de que el tiempo avanza de manera más rápida, de manera acelerada. Uno no siente los días, uno no siente los años. De hecho, hay ocasiones en que nos levantamos y comenzamos a hacer una tarea y el día no nos alcanza para terminarla. Cuando yo escucho decir a los ancianos o a nuestros papás que hace muchos años atrás, dice, un día alcanzaba para hacer muchísimas cosas y uno se ponía una tarea y la terminaba ese día, pero ahora por más que uno corre no alcanza. Da la impresión de que los días se han acortado, de que el tiempo vuela, de que el tiempo pasa y no nos damos cuenta y nos vamos envejeciendo y todavía nos acordamos cuando teníamos 12, 15 o 20 años y decimos cuán rápido se fue el tiempo. Bendito sea el Señor. Pero todas estas cosas, además de que nos hacen reflexionar respecto a lo que es nuestra vida y a cómo vamos envejeciendo rápidamente, también nos debe poner a pensar el hecho de que cada día que pasa es más corto que el anterior. Cada mes que pasa tiende a ser o a sentirse más corto que el anterior. Cada año que pasa tiende a sentirse que sea más rápido que el anterior. Eso implica que en una dimensión no conocida por nosotros, las cosas están cambiando de manera acelerada. Eso implica también que la venida del Señor se va acercando de manera rápida, de manera acelerada. Y eso también nos debe llevar a pensar de que nosotros tenemos que estar todo el tiempo preparados para recibir al Señor. Amén. Porque no sabemos el día ni la hora. Porque no tenemos ni la más remota idea de cuándo puede venir el Señor Jesús por su iglesia, por su pueblo. Amén. Bendito sea Jesús. Y como no entendemos esos grandes misterios, a Cristo le plació hablarnos y le plació hablarle al mundo de la época en que Él vino a los judíos por parábolas. En cierta ocasión, alguien le hizo una pregunta, Señor, pero dinos algo del reino de los cielos. Explícanos cómo son aquellas cosas. Y Él dijo, bueno, pero si ustedes no entienden, si les estoy hablando de forma terrenal, si les comento las cosas terrenales, ¿cómo van a entender si yo les hablaré de las cosas celestiales? Imagínense si Jesús nos comenzara a explicar a nosotros de cosas que ni siquiera nos hemos imaginado. No entenderíamos nada. Creeríamos que es locura. Hasta quizás nos mostráramos incrédulos ante eso. Entonces Jesús tuvo que hablarnos por parábolas, tuvo que hablarnos por muchos símbolos, tuvo que establecer muchas comparaciones para que nos hiciéramos una idea de cómo son las cosas en el reino de los cielos. Para eso usó Él las parábolas. De hecho, Jesús le dio a sus discípulos, a ellos les hablo por parábolas, a ustedes les hablo abiertamente, porque a ustedes les he dado a conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les he dado. Amén. Entonces hay muchas cosas que no podremos entender hasta tanto estemos en la presencia del Señor. Pero bueno, el pasaje que hoy nos ocupa nos está hablando de 10 mujeres, de 10 vírgenes, de 10 jóvenes que no habían conocido varón, no habían llegado al matrimonio. Bendito sea el Señor. Que estaban haciendo algo, estaban esperando a alguien, esperando al esposo. A un esposo, no a 10 esposos. Ellas no se iban a casar. Ellas hacían parte de la corte que recibía al esposo y que lo llevaban a donde estaba la novia. El novio buscaba a la novia, salían
y entonces él se la llevaba después de una ceremonia religiosa, después de un matrimonio, para su casa. Bendito sea el Señor. Pero tenemos que recapitular algunas cosas. En la antigüedad, entre los judíos, cuando un muchacho se quería buscar esposa, él no comenzaba a pedir hoja de vida, no comenzaba a observar a las muchachas. Era el padre de familia, el padre del muchacho, quien se daba a la tarea de buscarle esposa a su hijo. Y el hijo confiaba en el criterio de escogencia de su papá. Es más, ni siquiera era el padre. El padre tomaba a uno de sus siervos, por lo general a su siervo más anciano, a su siervo más experimentado, y lo enviaba. Y le decía, búscale una buena esposa a mi hijo. Y el Señor salía a buscarle esposa a su hijo, o al hijo de su amo. Pero este hombre llevaba muchísimas recomendaciones y muchísimas cualidades que el padre le pedía a ese señor que observara en la mujer. Y de pronto él comenzaba a observar las mujeres cuando pasaban por la calle y decía, bueno, pero esta la veo hablando ya con 4 o 5 hombres en la esquina, esta no le sirve al hijo de mi amo, ¿verdad? O de pronto pasó y escuchó que una estaba insultando al papá y diciéndole grosería al papá y dice, esta tampoco le sirve al hijo de mi amo. Y de pronto observaba por allá y veía una que estaba mal vestida y decía, esta tampoco le sirve. Pero de pronto observaba alguna que era recatada, que era de buen hablar, que era respetuosa, que además de eso era laboriosa, trabajadora. Y observaba esas cualidades. Solo cuando la observaba, solo cuando la detallaba, entonces se acercaba donde ella y le decía, mira, vengo de parte de fulano de tal. Mi amo es rico o es pobre, es de tal familia, tiene tales cosas. Le hablaba, le explicaba las características, no solamente físicas, sino sociales, qué sé yo, las cualidades éticas, morales del hombre que le había enviado. Es decir, le describía tanto al amo como al hijo de su amo, para tratar de engalanarla, para tratar de captar su atención. Entonces, esa mujer, si se interesaba por la noticia que ese hombre le estaba dando, lo invitaba a su casa. Le decía, bueno, quizás a mí me interese, pero no puedo irme contigo si antes no hablas con mis padres. Entonces ella se lo llevaba a él para casa de sus padres. El hombre tenía que repetir nuevamente la historia, contar nuevamente la historia. Si la muchacha aceptaba ir a donde el joven, entonces los padres tenían que dar la aprobación o la desaprobación. La ley de los votos, según Números capítulo 30, establece que si una mujer era soltera y hacía juramento, hacía promesa, y su padre callaba ante la promesa o ante el juramento, dice que su juramento sería válido y debía cumplirse. Pero si su padre inmediatamente cortaba e impedía o se oponía a ese juramento, dice la Escritura que ella sería libre de ese juramento, si era soltera. Si era casada y hacía juramento o promesa, entonces era el esposo quien tenía potestad o para reafirmar el juramento o la promesa, o sencillamente para denegarla. Bendito sea Jesús. Supongamos entonces que la muchacha aceptó, que los padres aceptaron, entonces se llevaban a la novia para donde el muchacho. Había una reunión familiar, padres de él, padres de ella, habían unos acuerdos, firmaban por escrito un compromiso que se llamaba Kiddushin, es decir, un desposorio, un acta de noviazgo, en donde el muchacho se comprometía por un lapso mínimo de 1 año a ir a prepararse para después de 1 año venir a buscar a su novia, venir a buscar a su esposa, mínimo de 1 año. Entonces había un doble compromiso. Él se iba a prepararle casa, se iba a prepararle cama, se iba a preparar todo lo necesario para que ella estuviera bien. Por su parte, ella se quedaba acá aprendiendo las labores propias de una mujer para poder atender bien a su esposo y poder cuidar bien de su hogar y de sus hijos. Es una doble tarea. Supongamos entonces que el 7 o el 6 de febrero del año pasado se firmó el Kiddushin, el desposorio. Ayer se venció el desposorio, o bueno, el plazo mínimo, no se vencía, plazo mínimo. A partir de hoy, 7 de febrero,
La mujer debía todos los días levantarse, tomar su vestido, limpiarlo, quitarle las partes amarillentas, sacudirlo, qué sé yo, hacerle un aseo general a su vestido, y cuando llegaba la noche se lo colocaba con la esperanza de que el esposo o el novio, en este caso, podía venir por ella. Pero además de eso, ya la mujer había escogido a un grupo de vírgenes, de doncellas, que debían velar todas las noches, porque ellas iban a recibir al esposo o al novio y hacerlo entrar a la casa de la novia para entonces recibirla como esposa. Bendito sea el Señor. Así que estas mujeres, a partir de hoy, 7 de febrero, debían entonces prepararse también, buscar un atuendo especial, un vestido especial, pero había una regla general. Como las bodas entre los judíos eran muy importantes y lo que era normal era que todo el mundo quería estar en la fiesta, todo el mundo se preparaba. La mayoría de las personas buscaban entonces unas lámparas porque las bodas se efectuaban normalmente de noche, no había alumbrado público. Lo mínimo que podía aportar una persona para celebrar una boda era luz. Entonces exigía que todo el que quería entrar a la boda, todo el que quería hacerse partícipe de la fiesta, debía por lo menos aportar luz. Por eso estas mujeres se colocaban en un lugar especial por donde se suponía debía pasar el novio a buscar a la novia, y allí se ubicaban para esperar a que se escuchara el clamor, se escuchara la trompeta o el anuncio que dijera, allí viene el novio. Salid a recibir. Ellas llegaron desde las 6:30 de la tarde, por ejemplo. Todas llevaron sus lámparas, todas tomaron sus lámparas encendidas y comenzaron a esperar. Pero, por lo que hemos leído, sabemos que 5 eran insensatas y 5 eran prudentes. La palabra insensato deriva de un vocablo griego que significa alguien que no usa la cabeza. Un insensato es alguien que no razona, alguien que no hace uso de su cerebro. Un prudente es lo contrario, son antónimos. Es alguien que piensa muy bien las cosas antes de hacerlas, que medita, que se anticipa a los eventos. Bendito sea Dios. Entonces, estas insensatas no pensaron que el poquito de aceite que llevaban en sus lámparas podía ser insuficiente para esperar al novio durante esa noche. Bendito sea el Señor. Iban contentas porque llevaban el vestido, iban contentas porque llevaban la lámpara, pero no pensaron que le faltaba aceite. Las otras que sí pensaron, dijeron, bueno, es posible que venga a las 8 de la noche, pero es posible que venga a las 12, o es posible que venga a la 1 de la mañana. Este aceite no nos alcanza. Tomemos la lámpara, llenémosla de aceite, encendamos la lámpara, pero además de eso, tomemos vasijas y llevemos aceite de repuesto para tanquear nuevamente la lámpara. Ese es el que piensa, ese es el que se anticipa a las cosas, a su nombre. Ese es el que sabe que puede ser a las 8 o puede ser a las 12. Amén. Así tenemos que estar nosotros preparados para esperar al Señor. Es posible que sea mañana y debo estar preparado para mañana. Pero también es posible que sea dentro de 5 años y debo tener aceite para esperarlo. A su nombre, a su nombre. Todas cabecearon, todas durmieron. Eso parece ser algo natural, porque era de noche y la noche se hizo para dormir. Bendito sea el Señor. Había sueño. Como en este tiempo, los problemas, los afanes, la sociedad convulsionada, tantas cosas que oprimen a la iglesia hacen que en cualquier momento uno cabecee. Eso creo yo, que desde la perspectiva divina Dios lo mira como algo normal. Lo que no sería normal es que Dios, cuando envíe a su Hijo por nosotros, nos encuentre sin aceite. Eso sí no sería perdonado. A su nombre. Cualquiera puede cabecear, cualquiera puede adormecerse en un momento dado, por un problema, por una situación, pero debe haber una reserva de aceite allí. Entre tanto que haya aceite, la luz no va a faltar. A su nombre, bendito sea el Señor. Cuando se escuchó el clamor, cuando se oyó la voz que anunciaba la venida del esposo, todas se despertaron. Todas miraron sus lámparas y dijeron, se está apagando la luz. Hay poquita luz. Las prudentes tomaron inmediatamente de su aceite y quizás retanquearon la lámpara.
Las otras dijeron, nosotros no tenemos aceite, dennos de ese. Ellas le dijeron, pero muchachas, que si le damos a ustedes, no les va a alcanzar ni a ustedes ni a nosotras. Ellas pensaron bien. ¿Sabe por qué? Porque ellas tenían que entrar con el novio a buscar a la novia. Hacían una ceremonia allí. Salían y entonces esas vírgenes encabezaban una gran procesión. A medida que ellas caminaban por todas las calles por donde iban pasando, todo el que quería hacerse partícipe de la fiesta debía entrar a esa procesión con una lámpara encendida también. Quien no tenía lámpara no podía entrar a la procesión. Entonces estas mujeres pensaron y dijeron, tanqueamos la lámpara, nos queda un poquito, pero el camino es largo. Si se los damos a ustedes, es posible que nos quedemos sin luz en el camino. No podemos entonces compartirlo con ustedes. Más bien vayan donde las venden y compren para que puedan tener aceite también. El problema es que mientras ellas iban, imagínense, 1 de la mañana, por ejemplo, ¿quién iba a estar dispuesto a vender aceite a la 1 de la mañana? ¿Quién sabe cuántas puertas tocaron? ¿Cuántos lugares visitaron? ¿Cuántos caminos recorrieron? Bendito sea Dios. Y quizás se encontraron, quizás alguien se apiadó de ellas y les vendió aceite o les prestó. Pero cuando regresaron, ya la procesión iba demasiado lejos. Quizás corrieron, quizás lloraron, quizás gritaron, pero cuando llegaron al lugar ya la puerta se había cerrado. Tocaron, Señor, ábrenos, ábrenos, Señor. El Señor quizás se asomó y dijo, yo no las conozco a ustedes. Bendito sea Dios. A su nombre. La Biblia dice, lámpara es a mis pies, ¿tú qué? Tu palabra y lumbrera a mi camino. Hoy nadie puede quejarse por palabra. Todo el mundo tiene palabra como todas las vírgenes tenían lámpara. Amén. Nadie puede quejarse por palabra porque la palabra abunda en este tiempo. Llegará un tiempo, dice la Biblia, en que la palabra de Dios escaseará, ahora abunda. Por doquier se predica la palabra de Dios. Ahora hay más teología que en cualquier otro tiempo. Porque ahora se ha sumado la teología de la antigüedad con la teología moderna. Ahora hay teología por doquier. Entonces la palabra todo el mundo la tiene, oye, al orden del día. Lo que escasea es el aceite. Lo que escasea es la presencia del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Bendito sea Dios. Hay mega iglesias en donde se predica la palabra de Dios. Pero pocos podrán entrar porque escasea el aceite. A su nombre. Porque escasea el Espíritu Santo de Dios. Yo digo que cualquiera predica ahora. Te busca un abogado y le lee Éxodo, las leyes de Moisés, y cualquiera le da un mensaje de allí. Alabado sea el Señor. Yo una vez tuve que escuchar un mensaje del rector del colegio. Un mensaje, predicó allí. ¿Sí? Todo el mundo le escuchó. Que cualquiera predica. ¿Pero usted cree que allí había Espíritu Santo? No había Espíritu Santo. ¿Usted cree que alguien recibió allí? Nadie recibió nada, aunque escucharon la palabra de Dios. Entonces, mi hermano, no podemos conformarnos con escuchar palabra. No podemos conformarnos con recibir teología, aunque eso es bueno. Bendito sea Dios. Pero tenemos que ponernos a pensar que la teología, el conocimiento de la Biblia no nos va a llevar al cielo. Amén. Eso es un ingrediente. Necesitamos ponernos en la brecha para poder reservar aceite hasta tanto que Cristo venga. Si nos autoevaluamos y nos ponemos a pensar ahora, ¿qué sucedería de nosotros si la cosa se torna más difícil? Imagínense qué sucedería con nosotros si tuviésemos que vivir antes del rapto un tiempo como el que vivieron en la iglesia primitiva, en donde no podían hacer un culto público, tenían que esconderse en cuevas, hasta en tumbas vacías hacían cultos. Ya identificaban a los cristianos no por la Biblia, no por la forma de vestir, los identificaban por el color de piel, no salían por mucho tiempo al sol. ¿Qué pasaría de nosotros si se pusiera la cosa, se tornara oscura la cosa? ¿Seguiríamos teniendo aceite? ¿Se apagarían las lámparas? ¿Se acabarían las reservas? Bendito sea Dios. Y mire, que esas vírgenes entraban en acción después de cumplido el tiempo del desposorio. Yo me atrevo a decir que ya el tiempo del desposorio se acabó. A su nombre. Ya la novia, la que es novia, está preparada.
El que se va con el Señor ya está preparado. ¿Qué falta ahora? Que las vírgenes que también quieren hacerse partícipe de esa ceremonia también se preparen. Que el que quiera añadirse en este poco tiempo que queda esté en las esquinas esperando con su lámpara encendida. A su nombre. La iglesia ya debe estar preparada. A los que Dios añada de aquí en adelante por su grande misericordia. Amén. A su nombre. Así que, mi querido amigo que te encuentres en este lugar, la iglesia ya está preparada. El que es de Dios, si viene Cristo hoy, se va. Si quieres hacerte partícipe de esa fiesta y quieres ser como una de esas vírgenes prudentes, no solamente te conformes con tener palabra, encárgate de tomar también aceite en tu vasija. Y eso se consigue con ayuno, con oración, con vigilia, con búsqueda, con sed de Dios. A su nombre. Nosotros, que ya somos iglesia y que suponemos estamos preparados, entre tanto que esperamos al esposo, tenemos todos los días que sacar el vestido, espiritualmente hablando, y limpiarlo, sacudirlo, ponerlo blanquito, que si no viene hoy, mañana hacemos lo mismo. Si viene dentro de 5 años, todos los días debemos hacer lo mismo para que cuando escuchemos el clamor estemos preparados. A su nombre, a su nombre. No seamos insensatos, seamos prudentes. Es decir, usemos bien la cabeza, usemos bien la razón. El tiempo es corto ya. Si Cristo viene hoy, pregúntese, ¿yo me iría? Si ahora se escuchara una trompeta profunda así en el pueblo de San Juan, ¿yo me iría? ¿O me asustaría? Bendito sea Dios. A su nombre. Algunos hasta se deben a sacar cuenta y dicen, no, eso quiere decir, algunos de pronto más entrones dicen, es que el 50% de la iglesia se va y el 50% de la iglesia se queda. Ya te hacen cálculo. Yo no me atrevo a decir que esas cuentas son así. Alabado sea Dios. Lo que sí es seguro es que en este tiempo hay mucha gente descuidada que no tiene aceite. Mucha palabra, mucho conocimiento, mucho dominio de temas, mucho dominio de muchas cosas. Pero ¿dónde está el aceite? ¿Dónde está el Espíritu? ¿Dónde está la unción? Pastores hay, maestros hay, evangelistas hay. Alabado sea Dios. Mire si hay Espíritu. No lo hay. Amén. Dios nos ha llamado a ser vírgenes prudentes, a tener la palabra, a tener nuestro sendero iluminado por la luz del Evangelio, pero también a tener siempre una reserva de aceite. Amén. Con lo que se le pide, vamos a orar en esta noche. Señor, te doy gracias, Dios mío, por tu santa palabra que hemos leído en esta noche. Conforme me has ayudado, Señor, así he predicado tu palabra a tu pueblo aquí reunido. Señor, solamente soy un instrumento, pero creo que tu Espíritu Santo, Señor, que la inspiró, que me ayudó en esta noche, Señor, también la ha de abonar en cada corazón que la ha recibido en esta noche, Señor. Que tú has de darle crecimiento a esa palabra, Señor. Que tu palabra ha de brotar, Señor, como una planta que lleve fruto a su tiempo, para la gloria y la honra de tu nombre, Señor bendito. Que hoy podamos entender, Dios, que necesitamos más de ti, que necesitamos cada día llenarnos de la presencia de tu Espíritu Santo, que aunque creamos estar preparados hoy, Señor, necesitamos aún más. Quizás nuestra lámpara se está apagando, quizás aún hay aceite en nuestra lámpara, Señor, pero queremos que haya una reserva, que haya una vasija llena para nosotros, Señor, para que en cualquier momento que escuchemos el clamor, que percibamos, Señor, que tu venida está cerca, podamos esperar hasta el tiempo, Señor, en que llegues a nosotros y podamos entrar a la fiesta de las bodas del Cordero, Señor. Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, que podamos ser prudentes, que podamos usar nuestra razón, nuestro entendimiento, que podamos tener el discernimiento, Señor, para diferenciar entre lo que es tuyo y lo que no es tuyo, Señor, entre lo falso y lo profano, entre lo vano y lo santo, Señor. Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, permite, Señor, que tu iglesia esté siempre preparada y que muchos puedan añadirse, Señor, a esta gran corte, a esta gran procesión que ha de seguir a tu Hijo amado Jesús hasta el reino de los cielos, Señor, y que nos has de heredar, Dios amado,
un reino no hecho, Señor, según la voluntad del hombre, no hecho según la política humana, sino hecho conforme a la voluntad tuya, Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, te pido por aquellos que nos visitan en esta noche, Señor, que esta palabra que ha sido sembrada comience a ser una operación poderosa en sus corazones, Señor. Que comiences a transformar sus mentes, sus corazones, que haya disposición en ellos para despojarse de todo peso del pecado, de toda obra de confusión, de toda maldición, Señor amado, de toda ignorancia, y que puedan abrir sus corazones para que tu Espíritu Santo haga una obra poderosa. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor, y te damos gracias, Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.